Por eso es que yo hoy quiero comenzar leyendo de nuevo lo que la semana pasada habíamos leído. Lo voy a hacer desde Mateo 5:27, ya todo lo que es el 27, el 28 y hasta el 30 lo trabajamos. Y voy a seguir hasta el 31 y 32 porque es lo que quiero hoy con ustedes estudiar. El Padre Nuestro ya lo hemos rezado, así que el cielo nos permite estudiar esta buena noticia. ¿Cuántos la van a recibir? Oyeron que se dijo, no cometerás adulterio. ¿Cómo es el mandamiento de Éxodo 20:14? No cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es decir, con lujuria, ¿verdad? Ya adulteró en ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna. Infierno, dice la versión que estoy leyendo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna. Infierno, dice esta versión. 31 y 32, enfoquémonos en esta lectura, pues vamos a estudiar estos dos versículos. También fue dicho, cualquiera que repudia a su esposa o mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esta es la conversación más incómoda que se puede dar en una mesa de comunión, pero es una conversación incómoda, pero necesaria. Y es justamente el tema de Yeshua y el divorcio. Porque hoy vamos a abordar este tema justamente, pero no solamente es un tema conflictivo en los círculos del cristianismo o religioso, sino también en toda esta posmodernidad o modernidad líquida, como Bauman lo llama, en donde justamente el divorcio estadísticamente está aumentando. Antes de que empezara la celebración, recordé que yo no había buscado índices estadísticos de los divorcios, rápidamente traté de googlearlo, pero es lamentable que para encontrar algo de Argentina debería irme al 2022, en donde casi todos los diarios de aquel año coincidieron en una X fecha en decir que había habido un crecimiento de divorcios en nuestra nación de una manera asombrosa. Pero 2022, ya estamos viendo seguir el 2025. No creo que eso esté igual, y cuando digo esto no estoy diciendo que esté igual o hacia abajo, al contrario. Así como el individualismo aumenta y el hedonismo que surge de un individualista se hace cada vez más normal, y como lo hemos visto la semana pasada, la lujuria está normalizada entre los hombres, creo que la estadística de divorcios en nuestro país no ha bajado en cuanto a lo que el 2022 reportaba, sino que debe estar mucho más fuerte todavía. Por lo tanto, la semana pasada cuando hablábamos de la seriedad que tiene la lujuria en el corazón, diga conmigo, lujuria en el corazón, porque justamente es ese el pecado que origina lo que son los demás pecados sexuales. Es decir, la lujuria es la fuerza mala intencionada que va a llevar a que las acciones de la lujuria sean, entre tantas, fornicación y adulterio. Por eso ahora vamos a concentrarnos acá en el versículo 31 y versículo 32 y vamos a tratar no solamente de ver la información vital que hay acá, que me parece que es lo práctico, sino pensar que cada uno de nosotros, cada persona que está sentado en este salón, en una celebración que ha sido bastante interesante en lo que yo he discernido, cuando escuche este estudio sé que le va a interesar porque de alguna manera todos hemos sentido la malevolencia profunda y violenta de lo que sucede cuando lo que habla este pasaje justamente sale mal. De alguna u otra manera, todos hemos sido afectados cuando hemos visto, en el caso de nuestra niñez y adolescencia o juventud temprana, a nuestros padres al borde de la separación o separados o incluso ya divorciados. También quizás algunos ya adultos han pasado por el tramo de lo que es vivir en pareja, separarse, divorciarse y por lo tanto desde esa lujuria haber sido víctima y o victimario del adulterio. Así que todos los que están acá, aún los más jóvenes, comprendemos en mayor o menor medida lo fundamental que es que yo no cierre esto, sino que lo que Yeshua nos enseña aquí como nuestro maestro y dueño, yo se los ponga
al menos a los pies suyos, y ustedes decían si se calzan esto como una enseñanza para vivir o no. Algo que quedó claro esta mañana, creo que quedó claro, si bien no lo mencioné, es que el matrimonio realmente es un diseño que, como ahora lo vamos a desarrollar, muy importante, que puede ser constructor o destructor de varones, mujeres, hijos, iglesias, ciudades, países, civilizaciones. Con un matrimonio se construyen los tales. Con un matrimonio que anda de acuerdo al diseño original, seguramente va a haber hijos que van a bendecir a su generación, va a haber iglesias que van a crecer, va a haber ciudades que van a estar en seguridad, va a haber estados, naciones, países que van a ir siendo prosperados más allá de las políticas que rijan su gobierno, y por sobre todo va a haber una civilización llamada occidental que va a estar llevando a que el mundo sea más humano. Sin embargo, me parece, empezando desde esto último, que no está ocurriendo. Si hay algo triste que tenemos que ver es que justamente de todo lo que se llama civilización, la civilización occidental o judeocristiana, como lamentablemente también se la denomina, es la que más ha potenciado la parte destructora del diseño llamado matrimonio. Y esto es porque no se tiene en cuenta que el matrimonio es una creación de Dios para cumplir el único mandamiento que encontramos en la parashá que se fue: procrear. Porque esto es lo profundo que, si no lo hablamos, lleva a que ocurra lo que van a ver ahora en las pantallas, que el pastor Moisés me lo envió ayer, antes de ayer, y la hermana Haná, me va a costar mucho ese nombre, Haná, hoy nos mencionaba en un comentario del estudio del aula de esta mañana. Pregunto de paso, ¿cuántos lograron, salvo los jóvenes que veo que no estuvieron, porque voy a tomar una joven que me dijo no y que me confirmó que lo que enseguida voy a hablarle a todos, ¿cuántos estuvieron en el aula virtual? Bueno, hay varios jóvenes que sí, menos mal. Entonces una solo que no tomo esa alma como ejemplo, yo veo que hay una gran cantidad que estuvo. Entonces quiere decir que voy a poder hablar desde lo que Yeshua dice sin tener que explicar a todo lo que Yeshua se refiere, porque Yeshua lo que va a decir no es nada nuevo. Yeshua está tomando justamente un mandamiento, algo que está en la Torá, ¿o no? Está en el corazón mismo de la Torá. Porque justamente lo que Yeshua quiere mostrar es que todo lo que ha diseñado Dios viene desde su propio corazón, un corazón lleno de justicia. Y como corazón lleno de justicia, un corazón que se mueve en amor benevolente. Porque esto último lo quiero aclarar. El verdadero amor, el amor benevolente, el amor que se da incondicionalmente, parte de un fundamento: la justicia. La justicia no es fruto del amor. El amor es el movimiento efecto de una causal que es un corazón justo. Las personas injustas no son capaces de amar. Así que veamos a este matrimonio que, como dije, puede ser algo totalmente positivo o negativo, edifica o destruye, y por lo tanto no es algo para andar jugando. No se puede seguir jugando como lo que, no sé, yo acá en mi pantalla no lo veo, ¿lo tienen ya ustedes? Como esta noticia, ¿sí? No sé si de repente yo no la leí toda, hice una lectura veloz, pero si le pueden dar al pastor Moisés el micrófono que me haga un resumen de esta noticia, yo leo, si es que puedo. Dice: por primera vez en el país, 5 perros serán testigos de un casamiento en Mendoza. Después abajo no alcanzo a leer, ya mis lentes nuevos van a estar esta semana, pero bueno, más que leer el titular de abajo, pastor Moisés, cuéntenos esto. Shalom, amados. Bueno, la noticia básicamente dice que Mendoza es pionera, pero no para bien, porque es el primer caso en el país donde se aceptan como testigos de una unión civil entre 2 personas del mismo sexo a sus perros como testigos de esa unión, a sus 5 perros como testigos de esa unión. Se va a dar en San Rafael, bueno, y tiene como testigos a estos 2 varones que no recuerdo ahora sus nombres, Darío y Nicolás. Gracias. Y básicamente ronda en torno a eso, a la novedad de que por primera vez se acepta, digamos, como testigo a los canes. Ahora, hasta ahí muchas gracias, pastor, realmente bien resumido, y a los que aportaron los nombres mejor. Ahora, si ustedes se dan cuenta a donde yo quiero llegar, es a algo que tiene que ver con nuestros tiempos y con que Mateo, por ejemplo, cuando nos cuenta entre las señales de la venida del Hijo del Hombre, tiene la expresión de que se darán en matrimonio, y a veces lo tomamos como que, bueno, va a estar la gente casándose.
Sin embargo, los que oían a Yeshua, sus discípulos, dar esa señal, él estaba hablando de lo que ahora vamos a estudiar esta semana. La gente juega con el diseño del matrimonio. Una señal es que la gente estaría jugando con el diseño de la sexualidad en pareja y particularmente ciertos grupos humanos con la palabra matrimonio. Esto es muy peligroso. Me parece a mí que no está desacertado lo que nuestra hermana Haná en el comentario cuando yo lo leí esta mañana decía, de que de alguna manera si hoy un perro puede ser testigo de una boda, mañana también, como ya ha pasado en Canadá ya es una ley en algunos estados de aquel país, alguien puede presentarse para casarse con, en aquel caso que leímos en el 2022, pasó esto, 21, presentarse con su vaca y casarse. Y parece gracioso, pero hemos estudiado que el bestialismo es una de las tantas depravaciones que no se ha frenado en nuestros tiempos. En momentos más voy a hablar de la palabra porneia, que está aquí, de donde viene pornografía. Y en las páginas que se dedican a esto, en la parte más oscura de la web, en la dark web, las páginas más visitadas y donde más dinero hay es donde está este tipo de videos de seres humanos con bestias. Volviendo al tema del matrimonio, evidentemente, con este ejemplito podríamos buscar muchos más. A nosotros nos afecta porque al hacerse aquí en Mendoza, ellos no son mendocinos, son de Buenos Aires, llevan varios años juntos. Es el famoso juego gay, donde una persona adulta busca parejas de 20 años menos hacia abajo. Esto viene de Grecia, en la época de Yeshua se practicaba. Y nada de lo que estaba en aquel entonces en la Torá advertido de que no se hiciera ha dejado de hacerse. La humanidad cambia de costumbres, de modas, de avances tecnológicos, pero lo que nunca va a cambiar es el alma en su vibración de lo correcto o lo incorrecto. El alma humana siempre tiene algo que se llama libre albedrío y tiene que elegir vibrar entonces en el camino de vida o el camino de muerte. Y lamentablemente siempre se elige allí. Y a veces el camino de muerte se elige usando instrumentos celestiales. Y el matrimonio justamente es lo que aquí está apareciendo como parte del corazón de la Torá. Seguramente Yeshua, no seguramente, estoy convencido que es así, como todos los que te están escuchando allí, como judíos que son, como gente de Israel, sabe que la palabra Kedushin, hoy para nosotros traducido como matrimonio, significa un santuario donde Dios habita cuando un varón y una mujer hacen un pacto, en donde su sexualidad servirá para cumplir el primer mandamiento que Dios dio a la humanidad, y que si no hubiese quedado hubiese sido el único mandamiento positivo, muy bien explicado por nuestro diácono, que es el de procreación. Estamos en tiempos donde se juega hasta con eso, porque hoy las parejas no quieren tener hijos. Nosotros aquí en nuestra congregación hemos tenido gente que se fue por mi insistencia en que sí o sí hay que tener hijos. Ahora, mi insistencia no es porque a mí se me ocurre. Mi insistencia es porque tenemos que cumplir ese mandamiento. Si no, la sexualidad no tiene sentido. Se está jugando con un instrumento tan poderosísimo que cuando se juega con él es como un mono con pistola. En cualquier momento dispara y la propia bestia se puede quitar la vida. Necesito que miremos profundamente desde nuestras almas cómo está este tema de matrimonio, desde nuestra vivencia en los hogares donde justamente brotó y se produjo este fruto mental de qué es el matrimonio. Y me gustaría acá volver a leer los versículos que enfaticé, 31 y 32. También se dijo, si alguien se divorcia de su esposa, dele un certificado de divorcio. Pero yo vengo y les digo que todo el que se divorcia de su esposa, salvo por causa de inmoralidad sexual, diga, inmoralidad sexual, la hace cometer adulterio, y quien se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Bien. Las tasas de divorcio han crecido en todos los continentes de nuestro querido planeta actual, incluido Asia y África, que son continentes con culturas donde lo familiar se mira de una cosmovisión un poco más, al menos más sagrada, por decirlo así, más allá que pueda verse esa cuestión sagrada desde el politeísmo y cosas que ellos practican. Ahora, nosotros vamos a ver qué dice la Escritura y más que nada este manifiesto que va no en contra de la Torá, sino a favor de lo que la Torá revela y muy especialmente a favor de lo que en la Torá se revela como algo muy importante que Dios ha puesto, ha creado para que el planeta
justamente no sea invadido por el caos de las tinieblas. ¿Y qué es lo que hay acá? Aquí nosotros vemos que este drash o enseñanza que Yeshua da está llevando a que la Torá sea interpretada no como algo que dio Moisés, sino que Moisés la dio habiendo escuchado el corazón de Yahvé, y que por lo tanto la Torá es el latir, la voz del latido del corazón de Yahvé, es decir, del mundo emocional, si es que puedo usar esa metáfora, donde lo que Dios quiere es que todo el mundo afectivo tuyo, el mundo afectivo de un ser humano, el mundo emocional, esté en el balance correcto llamado lo justo. Porque vuelvo a repetir, lo justo permite el mover del amor. No es al revés. Nadie puede ser justo primeramente amando. Solo se es amoroso cuando primero se quiere ser justo. Por eso es que hay tantas madres, cuando he estado haciendo este trámite que les he contado acerca de este hurto que sufrí en mi casa y tuve que estar en el polo judicial, etc. Es espantoso ver la fila de mujeres esperando su turno para entrar a la penitenciaría, en donde evidentemente hay algunos que serán pareja de los que están encarcelados, pero otros son evidentemente sus madres. En la experiencia que tuvo uno de los miembros de aquí, que fue testimonial la otra vuelta aquí, la pastora Nancy nos comentaba que las madres se ponían desde afuera a gritarle: yo estoy con vos, hijo, no te olvides que te amo, contás con mi apoyo y mi amor toda la vida. Y ese es el problema por el cual el hijo estaba adentro. Porque una madre justa jamás va a tener a su hijo por una causa justa en la cárcel. Una madre justa como mucho puede tener a un hijo encarcelado, ¿sabe por qué? O por una causa injusta o por una causa de persecución. Recuerden que en la bienaventuranza se habla de la persecución. Ahora viene Yeshua y lo que quiere es, y perdón que reitere esto, lo que está en el versículo 20. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Es decir, no van a poder participar de lo sobrenatural. Porque ser ciudadano del reino aquí y ahora es que nuestra justicia exceda a la forma en que esta gente lo veía. Y aquí es donde él va a estar hablando de qué es adulterio, de qué lo produce y por qué la lujuria que está en el corazón de los hombres hace que tenga justificación el divorcio, que a la larga, si bien está dado por Moisés, no es de la voluntad del Padre. Yeshua siempre enseñaba a sus talmidinos, discípulos, un estándar de justicia que iba más allá de esta simple conformidad superficial, ley, que tenían los fariseos y escribas para vivir la Torá. Ellos enseñaban con dogmas para que en vez de tener un sentido existencial, una esencia a la práctica de los mandamientos, se sintieran como cargas. Eso lo va a decir después cuando dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, porque justamente el énfasis de ellos eran aspectos menores en cosas que a la larga nos trascendían. En cambio viene Yeshua y va a dirigir todo el ruaj o espíritu de la Torá a eso, a cómo es lo trascendental, el corazón de Dios, haciendo que lo que entendían los fariseos y lo explicaban fuera desechado. Había que entender lo que el propio Moisés había explicado a la generación de conquista. Es más, aquella generación que conquistó la tierra de Israel haciendo un primer tremendo gran milagro, que fue abrir el río Jordán, y luego el segundo, tirar unas murallas de una ciudad simplemente porque en silencio le dieron la vuelta. Esa generación logró esto porque entendieron los diseños cósmicos que Dios le otorgaba. Entre esos el ser familia y entender que la familia viene de esta vasija o caja de herramientas divinas que se llama Kedushim o matrimonio. ¿Qué es esto que está haciendo Yeshua? Bueno, yo necesito que para entender esto nos vengamos a Mateo 19, donde justamente se nos va a ampliar un poquito esta controversia que hay entre Yeshua y los fariseos. ¿Sí? Cuando en Mateo 19 el propio escritor nos relata esto, evidentemente Mateo está diciendo el problema de que Israel haya sido en Jerusalén invadida por los romanos. Recuerden que los romanos lo oprimían, y que se venga pronto la destrucción del templo es porque han jugado con el matrimonio. Y miren acá entonces, Mateo 19 desde el 1. Aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, eso es típico de él, ¿no? Y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, como siempre,
Y hay esa palabra que quiero que se den cuenta. Tentándolo y diciéndole, ¿es lícito al varón, hombre acá, repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, diga principio? ¿Alguien sabe cómo se dice principio en hebreo? Bereshit, varón y hembra los hizo. O sea que está hablando de la primera narrativa, el hexámeron, ¿sí? El cántico sacerdotal o documento sacerdotal que está hablando allí en Génesis 1, 26, 27, de la creación del varón y la mujer como instrumentos donde la deidad del Eterno se manifiesta en luz al planeta todo. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Fíjese, en el 6 se fue a Génesis 2. Cuando la declaración de Adán se hace un oráculo, una declaración propia de Yahvé por todas las generaciones. Esta será llamada varona, por tanto, o por lo cual el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, que fue lo que estudiamos esta mañana. Yeshua está diciendo, miren, el punto está no en que me vengan a hablar del divorcio y la carta de divorcio, sino entender el diseño original. Y sigamos, le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Ahí están citando a Devarim o Deuteronomio 24, que ya lo vamos a ir a ver. Si quiere ponerlo al costadito, Deuteronomio 24 del 1 al 4. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio, al arjé, al reshit, no fue así. En el arquetipo del diseño no estaba planeado el divorcio. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, grite fornicación. Y ahora diga la palabra conmigo, porneia. Esa palabra es la palabra griega de donde al español se ha traducido como fornicación. Y se casa con otra, adúltera, y el que se casa con la repudiada también adúltera. Volvamos a Mateo 5. Yeshua ha tomado el sexto mandamiento cuando habló de el homicidio, el matar a otro, y dijo que el problema no está en el acto, sino en la intención. Luego toma el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, y vuelve de nuevo con estos mandatos a decir, el problema está en la intención, en el corazón. Y acá esta controversia aparece en Deuteronomio 24. Echamos un vistazo ahí. Les dije que anotaran Deuteronomio 24, 1 al 4. ¿Se acuerdan? ¿Lo miramos? Lo cita Yeshua acá, por eso quiero que lo miremos. En realidad se lo citan ellos, los fariseos, pero Yeshua sabe de qué están hablando. Paso a leer. Cuando un hombre toma esposa y se casa con ella, si ella no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, diga, alguna cosa indecente. Hay algunas Biblias que dicen indecencia, no sé qué dice la suya. Y él le escribe un certificado de divorcio, se lo debe entregar y la despedirá de su casa, ella se irá de su casa. Si ella se casa con otro varón y éste la odia, le escribirá un certificado de divorcio. Se lo entrega y la despide de su casa. O si muere el varón que la tomó por esposa, entonces su ex esposo que la había despedido no podrá volver a tomarla por esposa después de que ella se haya contaminado, porque eso es abominación ante el Eterno. Y no traerás pecado sobre la tierra que el Eterno, tu Dios, te da por herencia. Este pasaje es un requisito bastante claro aplicado por Moisés. Recuerden que Devarim es Moisés hablando, que está prohibiendo volver a casarse con un ex cónyuge, porque lo que está haciendo aquí es que ese divorcio, al evitar esa vuelta a casarse, no haga que la gente juegue con el diseño del divorcio. Y por sobre todo, quiero adelantarme un poquito, la carta de divorcio Moisés la permite en un tiempo donde la mujer quedaba desamparada si era desechada por su esposo. Traten todos de escuchar con el corazón, abran más su espíritu. En la época que está hablando Yeshua, el divorcio existía en Israel, ¿sí? Desde la Torá existía, porque acabamos de leer que esto lo escribió Moisés. O sea, 15 siglos el divorcio siempre estuvo en la idea de Israel. ¿Por qué? Tengo que aclararlo. Todos venimos influenciados por una connotación geográfica religiosa que es la Roma, el Vaticano, en donde al considerar
al matrimonio como un medio de salvación, porque la palabra sacramento en el catolicismo es medio de salvación o de gracia. Para mí sacramento es un signo, una señal de la presencia de Dios, pero no tiene que ver con un medio de salvación. El único medio de salvación es aceptar el mérito del sacrificio que hizo nuestro Maestro en la cruz del Gólgota. ¿Alguien más suma el amén? Pero volviendo al punto, en esos 15 siglos no es que en otras naciones no hubiese divorcio. El divorcio estaba en todos lados. El punto está en que las demás naciones, la mujer cuando quedaba desolada por causa del divorcio, no tenía las oportunidades que, por ejemplo, hoy tenemos o vemos que tienen las mujeres. Tenemos o no, como que yo soy parte de ellas. Que tienen las mujeres, ¿verdad? La mujer hoy divorciada puede tener posibilidades laborales, profesionales, comerciales. ¿Me equivoco? Entonces, Yeshua está remarcando en este debate, un debate que ya van a ver que existía entre los fariseos en realidad. Lo quieren meter a él en este debate porque lo quieren tentar, lo quieren hacer caer. Quieren demostrar que al menos está con alguna de los dos bandos que había entre los fariseos. Estaban divididos en dos bandos ellos. Y Yeshua está diciendo, miren, vamos a liberalizar las Sagradas Escrituras porque realmente esta controversia tiene esclavo al fluir del río de Dios que hay en las Escrituras. Ahora, ¿qué es esto de liberalizar las Escrituras? Vamos a suavizar las exigencias humanas que se le han colocado a las cosas que Dios ha dicho para que, estudiando argumentos humanos, terminemos yendo contra la propia ley de Dios o contra la propia instrucción. Porque a la larga, cuando la instrucción se practica con las tradiciones humanas y opiniones humanas, lo que se hace es hacerle perder la fuerza que la Torah tiene, que es el corazón de Dios, haciendo que el ser humano ame la justicia. Y esta controversia en torno a este pasaje de Barín 24 se relacionaba precisamente con una tendencia que había allí. Le habían puesto tantas opiniones a este mandamiento que estaban divididos los mismos escribas y fariseos en dos casas o escuelas. Y lo sabemos por este diálogo. Los fariseos se acercaron a él para ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿es lícito divorciarse de la esposa por cualquier motivo? Esa palabra, cualquier motivo, es con lo que usted vio alguna cosa indecente. Es la misma expresión. Respondió, ¿ustedes no han leído que quien los creó desde el Bereshit los hizo varón y mujer? Y dijo, por esto también dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola entidad. Por lo tanto, ya no son dos, sino una sola entidad, una sola carne. Por lo tanto, esto dice Yeshua, la explicación de Bereshit es lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Es ahí donde ellos le dicen, ¿por qué Moisés mandó a dar un certificado de divorcio? Y citan esto que acabamos de leer. Y la respuesta de Yeshua es bien clara. Por la dureza de vuestro corazón. Él les permitió divorciarse, pero al principio, al Reshit, al Arjé, no fue así. Y aquí es donde los líderes judíos, se los voy a explicar, están divididos porque justamente esa palabra, cosa indecente, inmundicia, no dejaba muy claro qué cosa había que hacer, qué era ese algo indecente. La norma era clara, pero la norma es el hombre redacte un documento, una escritura que le da a la mujer la libertad de poder volverse a casar. Ahora, esta gente no tenía problemas con la norma de la carta de divorcio, sino que por intereses muy particulares, en esa palabra, el algo indecente estaban en la lucha. Porque, ¿qué era ese algo? Es la pregunta. Y como Moisés no lo había dejado muy claro en la expresión hebrea, en la época de Yeshua, todos los judíos se habían dividido en dos bandos. Primer bando, el bando más flexible, que es el bando de la casa, escuela del rabino Hillel. ¿Qué hacían ellos? Interpretaban esto de algo indecente, esa palabra, con este sentido amplio. Ellos decían, ese algo puede ser cualquier cosa. Puede ser que tu mujer queme la comida, estoy leyendo literal de las explicaciones. Podría ser que la mujer no se atara bien el cabello y no se peinara y no le gustara el peinado que se había hecho. Pudiera ser que la mujer sea muy gritona en la casa y ya no la banques, voy a usar un término no judío sino argentino. O que tu mujer tenga un temperamento que no se puede soportar. Es más, en el siglo II el rabino Akibo agregó esto. Si el varón encuentra que otra mujer es más linda, ese es el algo que dice Deudbarín que le desagrada.
O sea, me desagrada que ella esté más fea que esta otra. Y decía Akiva, puede divorciarse. Por eso Akiva es el que no le acertaba ni viendo al Mesías. Recuerden que él declaró Mesías a uno que llevó a que murieran un montón. Ahora, estaba la otra escuela, la del rabino Shammai, mucho más estricta. Sostenía que esa palabra, ese algo, esa cosa indecente, solo podía aplicarse para carta de divorcio por una cosa que es el adulterio, la mujer adulterando. Otro motivo no autorizaba. Ahora, el punto está en que Shammai está hablando solo de la mujer adulterando. Y en la Torá, el adulterio está prohibido tanto para la mujer como para el varón. Van viendo cómo ellos han ido arreglando la cosa. Ahora, quiero que quede bien claro, entonces, hay dos posturas. La postura conservadora o escuela de Shammai, hasta consiguieron hasta la foto. Pero me parece que los han engañado, porque no había lentes. ¿Tiene lentes ahí? Bueno, no había lentes en el siglo I. No sé qué Shammai, ese es un Shammai de la inteligencia artificial. Ustedes han notado, comentario así rápido, pero han notado que por ahí, cuando la inteligencia artificial nos ubica en las historias bíblicas, te aparece gente con lentes. Vamos a hacer como Carlos, vio que te investiga. Fulano creó la... Qué bien esa investigación. Investiguen, los lentes no estaban en esa época, así que ese no es Shammai. Pero bueno, no importa. Lo vamos a tomar como que la inteligencia artificial considera que es. Vuelvo a lo que quería decir. La escuela de Shammai era la conservadora. Solo el adulterio constituye razón de divorcio. La escuela más liberal, la postura de la casa de Hillel, respondía a que no puede ser el adulterio. Ellos dicen, no es el adulterio. ¿A qué no saben por qué? Más fuerte, Karen, así te escucho. Sí, pero más allá de la conveniencia, que es lo que viene después de la aplicación, en la Torá, ¿qué pasaba con el adulterio? Se lapidaba. Entonces decían, no es el adulterio. Si a la larga el adulterio lleva a que estemos matando al adúltero. ¿Sí? Muy bien eso. Entonces decían, no puede ser el adulterio, tiene que ser otra causa. Y le fueron colocando cosas que le convenían. No sé si logro explicar esto. No, ellos decían, no es el adulterio porque el adulterio tiene pena capital, así que no es el adulterio. No puede ser eso. ¿Cómo le va a dar carta de divorcio si la han matado a la otra? Entonces, esa cosa indecente es, no me hizo rico los huevos fritos, quemó la comida. De verdad, ahí es donde aparece lo que vos decís. Gracias por el aporte. ¿Lo logran entender? Entonces, de repente vienen al maestro quisiendo meterlo en este lío de cosas humanas, y el maestro no se va a meter en cosas humanas, sino que va a meter lo divino en las cosas de los hombres. Y vuelvo a decir, esto que no estaba resuelto a causa de estos dos varones, Hillel y Shammai, es porque justamente el Ribi iba a decirle sorprendentemente, todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, porneia, la hace cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Y así rápidamente, y según Mario Sabán, dice que evidentemente se tomó partido por Shammai. No. Estén atentos con esta palabra que él usa. Él no usa la palabra adulterio, que está traducida ahí. Él usa la palabra porneia. Entonces vamos a mirar qué es porneia. Porque justamente porneia es una palabra muy extensa que significa la inmoralidad sexual. Y le voy a tratar de decir desde más o menos lo que pude encontrar en el griego, porque es bien amplio esto. Es un sustantivo, la palabra porneia, derivado de la palabra porné, que significa, se traduce así, ramera, prostituta, o también viene de porneuo, que es el verbo que se usa acá, y que tiene que ver con el que se prostituye, o el que hace cosas igual a las prostitutas. Fíjense en eso, ¿eh? O sea que acá pueden entrar, en el concepto de Yeshua, entran los varones también, ¿eh? ¿No me estoy explicando? Es muy distinto de la palabra adulterio, porque la palabra griega adulterio es moichia, y moichia no es lo mismo que porneia, porque moichia habla directamente de una infidelidad sexual, sea de varón o mujer, hacia su cónyuge legal. ¿Me estoy explicando? Pero él no usa moichia, porque estos otros Shammai decía, a no ser por causa de moichia, es decir, infidelidad sexual. Yeshua no se pone del lado de Shammai, dice, a no ser por porneia. ¿Y qué es porneia? Lo que sale de la lujuria. Y recuerden que Yeshua está hablando de un corazón, mundo emocional, que domina pensamientos. Y si usted no tiene buena memoria, nos vamos a ir a Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. ¿Puedo leerlo? ¿Alguien que está cerca de un micrófono se anima a leerlo? ¿Quién es, Lucía? Sí. Gracias, María Pía. Lucía te ganó. Gracias, María.
Lucía, por favor, Mateo 15, 19. Ya que está María Pía, vos buscás Marcos 7, 21. Es paralelo, es más o menos lo mismo. Necesito que todos vean lo que sale del corazón. Y atención, antes que lea Lucía y María Pía busque Marcos 7, 21, todos recuerden que dije que moichia se traduce como adulterio. ¿Cómo se traduce moichia? Adulterio. Adulterio. ¿Y cómo se traduce porneia? Inmoralidad sexual. Y para que vean que no es lo mismo en el pensamiento de Yeshua, escuchen con atención si están separados estas dos cosas. Por favor, lee Lucía. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Muy bien, yo no sé si vieron que salen los adulterios, o sea, moichía. Y después dice que salen las fornicaciones, o sea, porneia. Son dos cosas diferentes. María Pía, el pasaje paralelo. Marcos 7, 21. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Fíjense que cuando habla de adulterio está haciendo de moichía, y cuando habla de perversiones sexuales, en esa traducción se refiere a porneia. Y les doy un dato. El Evangelio de Mateo usa 3 veces la palabra porneia. Anótenlo. Mateo 5:32, lo acabamos de leer, es lo que nos estamos enfocando hoy. Mateo 15:19, lo acaba de leer nuestra querida Lucía. Y luego, lo que también leamos en la discusión, cuando lo quieren intentar, Mateo 19:9. Es las 3 únicas veces, o sea, las 3 veces que aparece la palabra porneia, no aparece más. Y en cada ocasión aparece acompañada con la palabra moichea. O sea que para Shammai, moichea sería la razón. Para Yeshua va mucho más adentro. Si escucharon, estas palabras que aparecen juntas nos hablan de que justamente Yeshua quiere poner mucho foco en la palabra pornos, fornicarios, más que en adúlteros. Por eso, en Hebreos capítulo 13, verso 4, esto lo voy a leer yo, perdón, en 1 Corintios 6, 9, luego Hebreos 13, 4, se los leo los dos. 1 Corintios 6, 9, así dice Pablo. No se engañen, ni los fornicarios, es decir, los pornos, los que hacen porneia, ni los idólatras, ni los adúlteros, está separado, ¿ven? Ni los afeminados, ni los homosexuales, y ahí sigue nombrando, entrarán al reino de los cielos. Y está hablando Pablo de la gente que está en el sistema, que gobierna en el sistema, que está en el poder judicial, en el poder legislativo, porque Pablo está diciendo, ustedes van a los jueces, confían en los jueces y son gente que practica estas cosas. Otro tema. Pero Hebreos 13:4, bien, me obliga a mí a volver con ustedes al tema de Yeshua, el matrimonio, el adulterio, el divorcio. Hebreos 13:4 dice, honroso sea el matrimonio en todos y el lecho conyugal sin mancilla, porque los fornicarios, pornos, y los adúlteros serán juzgados por Dios. O sea que en el matrimonio puede darse adulterio, que sería infidelidad sexual, un esposo que engaña a su esposa con otra, o al revés, esposa. Pero también a veces, aunque no haya infidelidad sexual, puede haber porneia. Puede haber cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. O sea que porneia incluye el adulterio, sí, pero también, por ejemplo, incluye, y se los digo lento, el rechazo obstinado e impenitente de los derechos matrimoniales. El negarse a tener relaciones sexuales. Porneia también es el pecado sexual grave, como la esclavitud a la pornografía, y especialmente la pornografía consumida por el propio matrimonio. Entonces todo eso tiene que ver con lo que Yeshua dice, miren, el tema de la sexualidad en el matrimonio y el divorcio, primero miremos el corazón de los que integran una pareja y veamos primero si están en ejat, porque el principio es, no si es heterosexual, que eso también me tiene harto, ¿no? No, nosotros los cristianos estamos de acuerdo con lo normal. Me acuerdo cuando salían, todavía no estaba el matrimonio homosexual legalizado, y salían los cristianos por la calle y parecía que los periodistas o enganchaban al más tarado para hablar, o de repente todos tienen una tara en el hablar. Estamos acá porque defendemos lo normal. Y le preguntaba, ¿pero qué es lo normal? Lo heterosexual. ¿Dios aprueba lo heterosexual? No, porque lo heterosexual puede ser un varón y una mujer que no están casados. Y Dios no lo aprueba. Acá no le llamas porneia, fornicación. Así que Yeshua dice, miren, el divorcio solo es lícito por porneia, no solo por adulterio.
todo lo que sexualmente, aún dentro de la pareja, se hace en una forma incorrecta, individualista, hedonista, placer por placer, eso ya está haciendo que esa pareja se debilite. Por lo tanto, el pacto matrimonial no puede romperse. Pero ellos le dicen, sí, pero Moisés lo dice. Y lo leímos. ¿Lo dijo Moisés, sí o no? ¿Está escrito en la Torá el divorcio, sí o no? Yeshua le aclara, por causa de la dureza del corazón. Porque la dureza del corazón de un ser humano es lo que hace que el diseño del matrimonio tenga que tener el permiso divino llamado divorcio. En aquel entonces, con más razón, era para proteger a una mujer que si estaba sin carta de divorcio no podía volverse a casar, pero como mujer no tenía todas las posibilidades laborales que cuenta una mujer divorciada o separada incluso. Y lo único que tenía, Carlos hablaba de lo que le pasaba a un sordo, una mujer sola, que el marido desechaba sin carta de divorcio, lo que le quedaba era ser prostituta, nada más. Y eso es entrar en porneia. Yeshua dice, sí, el adulterio es también razón, pero aquí va más allá. Y por eso volvamos a lo de la semana pasada. Cuando en el corazón la lujuria alimenta hasta el ser matrimonio, porque hay matrimonios lujuriosos, hermano. Cada vez es más normal que las parejas, más allá de que estén o no casadas, sean lujuriosas entre sí. Yeshua está diciendo, miren, el divorcio es a causa de la dureza del corazón. Porque si vamos al principio, el pacto matrimonial es algo trascendental. Es tan serio que ayuda a que las generaciones sean bendecidas, aun cuando esa pareja ya, por la muerte, ya no exista en medio de la vida humana. Así que no se tome al juego, a la ligera. Más bien, den la importancia del diseño original. Empecemos por allí. Y yo quiero hacer esa pregunta. ¿Qué sale mal cuando un matrimonio fracasa? O sea, ¿qué pasa si ignoramos estas enseñanzas de Yeshua y nos alejamos por nuestra cuenta de esto que Yeshua dice? Voy a responder a estas preguntas de dos formas. Primero, necesitamos sí o sí siempre ver las bondades del Kedushin traducido como matrimonio. Y luego, también vamos a ver en qué más un matrimonio falla que a la larga puede llevarlo a la porneia y también al adulterio. Veamos en lo positivo, las bondades del matrimonio. Para eso, ¿qué es el matrimonio? En la mente de Yeshua, en la mente de esta gente, en la mente de la Torá, o sea, en la mente de Yahvé. ¿Y por qué el divorcio es algo que Yahvé tuvo que poner a causa de la dureza del corazón, pero para Yahvé es malo? ¿Por qué es malo? No es que esté prohibido, pero es malo. Y acá es donde nosotros vamos a volver a retomar lo de la semana pasada, porque justamente Yeshua está hablando de la sexualidad y especialmente del trabajo, de cómo el hombre, o digo hombre, hablo varón, mujer, van manejando todo ese instrumento de la sexualidad. Si lo hacen desde el amor sanamente erótico, o si lo hacen desde un amor erótico que en realidad está torcido, es decir, lujurioso. Eros es la forma de llamarle al amor de pareja, ¿sí? La forma griega de la atracción sexual de un varón y una mujer, ¿sí? Pero cuando está torcido, el eros se convierte en lujuria. Y ya lo recuerdan, lo leímos recién, pero lo hablamos bien. Eso es digno del Gehenna, traducido como lago de fuego. Acá se dice infierno, pero no me gusta usar esa palabra porque el infierno es un concepto pagano en sí. El sexo es bueno y tiene una serie de cosas que vienen de la benevolencia de Dios. Y eso es lo que hay que aceptar desde esta enseñanza. El sexo tiene tantas cosas buenas de parte de Dios que es el instrumento que Dios usa para que la gloria de su presencia se manifieste en medio de las naciones. Para que un matrimonio construya justamente una casa y desde esa casa siga construyendo a una sociedad cualquiera. De esta sociedad, una provincia, una ciudad, una provincia, una región, un estado, una civilización. Así que si el Señor está hablando, nosotros necesitamos tomar la seriedad de la enseñanza de esta mañana y preguntarnos por qué el matrimonio es un regalo tan bueno que violar la santidad del matrimonio justifica que haya divorcio. Pero también Yeshua dice, cuidado, que a veces hay divorcios injustos. Y cuando el divorcio es fuera de la justicia que Dios establece, esa persona queda en el peligro de quedar condenada en estos crímenes capitales como es el adulterio. Recuerden que el adulterio merecía la muerte. Primero, lo dice Mateo 19, recordando a Génesis 1, Génesis 2, el matrimonio es bueno porque es diseñado por Dios. No lo ha creado ninguna entidad humana, fue diseñado por Dios.
Y eso es lo que Yeshua usa, la matemática de Génesis 1 y Génesis 2. Yeshua dice, el matrimonio es 1 más 1 igual a, sumen, 1. 1 más 1 es igual a 1, porque es Ejad. Ejad es 1. O sea, un varón y una mujer serán una sola carne, basar Ejad. Si no entiende qué estoy diciendo, vaya al aula de esta mañana y va a ampliarse esto. Yahvé hizo eso. Yahvé hizo que el matrimonio sea un santuario que debe ser entendido, no como vos desde el matrimonio de tus padres lo entendiste o desde el dogma de una X religión te lo enseñaron, porque así es verdad lo que el mundo líquido dice, la modernidad líquida hoy enseña en el amor líquido. Es una cuestión de papeles, que el amor con papeles, así lo hablaba el gran dios Maradona, cuando se casa con la que fue la única esposa, ¿cómo se llama? Claudia Viñafáñez. Cuando se casa, una de las que llevaba el anillo era la más grande y la otra le llevaba no sé qué cosa, pero iban las dos niñitas adelante, porque siempre dijo, no hace falta, pero bueno, nos vamos a casar, y fue todo un espectáculo, qué sé yo, toda una cuestión del cholulismo. Pero esa idea de él la han tenido siempre muchos argentinos, y desde él, o desde ese tiempo, mejor dicho, porque no voy a acusarlo a él, desde ese tiempo hacia acá, esa es la idea. ¿Para qué nos vamos a casar? ¿Por un papel? Lo comentaba lo que le decían a Nicolás y a Antonella, sus conocidos, sus seres queridos. Deuteronomio 24 existe, no se puede borrar, pero bien claro lo que dice, existe por la dureza de tu corazón. Hagamos este alto, por favor, me ayuda a que hagamos el alto, esto de dureza del corazón, que al final no lo explico. ¿A qué se refiere la frase dureza de corazón? ¿Se lo hago corta? A la terquedad humana. A cuando nuestra voluntad es insensible a la voluntad de Dios. O sea, tenemos una fijación rígida en lo que nos interesa, a expensa o más allá de lo que Dios diga, y no nos importa acerca de si eso está en el amor que yo le tengo a Dios y en el amor que desde Dios tengo que tenerme a mí al amar al prójimo. No sé si me amo, sé que la quiero o lo quiero a él, y hasta no tenerlo en mi cama no voy a parar. Dureza del corazón es un rasgo que para esta gente judía todos los Pesaj se recordaba, porque cuando la expresión dureza del corazón aparecía en el oído de un judío, de un israelita, ¿de qué hablaba o de quién hablaban en cuanto a la Torá? 1, 2, 3, iglesia toda. ¿De quién hablaba? El faraón es el que puso dureza del corazón. Y cuando alguien tiene terquedad, hay un momento donde Dios mismo deja que esa terquedad siga avanzando. Ya Dios no se mete porque ya no hay forma de hacerlo reaccionar. La dureza del corazón es contraria a la bondad de Dios. Anótelo, porque justamente el contraste de la bondad de Dios es una persona con corazón duro. Persona que no tiene humildad, ese es un corazón duro. Que por no tener humildad no tiene empatía, no practica la compasión, no tiene apertura al otro, no es flexible a las necesidades de otro, por lo tanto no practica la gentileza. Eso es un corazón duro. Alguien que solo busca el placer para sí mismo, ni sabe si va a ser alegre con ese placer, pero quiere el placer, quiere su alegría posible desde ese placer, ni le importa si en ese placer la otra persona se siente pleno. Es lo que allá afuera a ustedes, muchachitos o chicas, se les dice. Esa es la razón por la cual el Instagram de una gran cantidad de jóvenes acá, de casi todos, son muy poquitos los Instagram que siguen mi Instagram, pero he notado que todos los Instagram son privados. Y estoy convencido que allí tampoco pueden acceder ni siquiera a sus padres, porque los Instagram privados esconden la vida o el pensamiento juvenil que ustedes tienen. Y estoy convencido que es idolatría, por lo tanto adulterio hacia el propósito de Dios. Volvamos al Evangelio de Mateo y comprendamos a Yeshua, aquí, en el monte, o allí peleando con los escribas. Cuidado con una vida emocional superficial. Cuidado con la insistencia de hacer las cosas a tu manera. Cuidado con encerrarte en las heridas conyugales, y hablo a los casados, porque a veces por encerrarnos en las heridas conyugales nos perdemos la oportunidad de manejar bien la ira, y empiezan siempre los reproches. Cuidado con aquello que justamente nuestro Ribi está señalando. Deuteronomio 24 es a causa de la terquedad de tener la razón, de querer ser el que tiene la razón en algún desencuentro de pareja. No buscan reconciliarse, quieren la reconciliación siempre y cuando el otro se humilla, que te reconozca que vos tenías la razón.
Y a la larga lo que se estropea es alguien de tu generación. Si no es en tus hijos, que seguro pasa allí, va a ser en los hijos de tus hijos, porque eso a la larga se va a notar hasta en la vida sexual de tus generaciones. Entonces no es que Yeshua lo enseña, Yeshua lo está recordando de lo que han aprendido siempre al estudiar la Torá. Y a nosotros nos está enseñando lo que desde la semana pasada nos viene diciendo, y es que justamente tengamos cuidado con este sexto y séptimo mandamiento. Es decir, los homicidios salen del corazón porque justamente del corazón sale la ira mal manejada. Y el adulterio sale del corazón y también la pornea porque no manejo bien los momentos de desencuentro con la pareja, los momentos de rabia. Porque no podemos llegar a decir que no hay rabia. Y la reconciliación tiene que ver con esto. El matrimonio no es solo algo creado por Dios, sino es algo que Dios hace todo el tiempo dentro del matrimonio. Lo repito de nuevo. El matrimonio no es lo que Dios ha creado, sino lo que Dios sigue haciendo. Y a veces esa parte no es la que permitimos, y ahí hay terquedad. Vimos que el Eterno crea al varón y a la mujer, les dio un cuerpo de macho y hembra, según Génesis 1, 26, 27, les otorga la propia Selen y Elohim, imagen de Dios, para que evolucionen y se conformen a esa semejanza, en donde justamente cuando el Eterno dijo, viendo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, le haré un exer que nectó, esa ayuda idónea sea la que puede, en carne y hueso, estar siempre de frente con él, confrontar. Confrontar no es siempre llevarse mal, confrontar es mirarse a la cara y dialogar para que si alguno se equivoca en la forma de enfocar la vida, el otro pueda, como lo explicaba hoy Natalia, corregir ese enfoque, volver a hacer que el enfoque esté bien. Entonces dice Yeshua, serán una sola carne. Ustedes lo han leído, dice, lo han estudiado, un Basar Ejad. Para Israel era importante la doctrina del Basar Ejad. Y yo quisiera acá buscar el final con ustedes porque lamentablemente conocemos la historia. Lo vimos esta semana. La siniestra serpiente o ese sistema del Sitra Ra o fuerzas del otro lado que denominamos el Hasatán o oponente, se deslizó en esa bendita escena del Gan Edén donde el matrimonio sí funcionaba. Y con el engaño a Javá o Eva la llevó a que pudiera probar una propuesta, la de no hablar con el varón, la de no aprender desde su varón. Y el varón también, por alguna razón, estaba allí, no estaba ausente, estaba allí. Pero ¿cuántos varones a veces están ahí, están ausentes? Eso también tiene que ver con algo que lleva tarde o temprano a la porneia. Varones que están en la casa pero no hablan. Varones que están allí pero nada dicen de lo que les pasa. Y nosotros, dice Pablo, lo leí la semana pasada en Efesios 5, somos un misterio, representamos ese amor que hay entre el Mesías y esta Keilah, o la Keilah toda. Efesios capítulo 5 lo leímos la semana pasada y es algo que en la línea paulina es claro. La cabeza de la esposa, así como Cristo, o sea, la cabeza de cada esposa es el varón, y así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón tiene que ocuparse de hablar con su cuerpo, de cuidar a su cuerpo. Y eso es amar, entregarse incondicionalmente para santificarla. Dice, para santificarla y presentársela a sí mismo sin mancha y arruga. Esa es la expresión. Por lo tanto, dice Pablo, el hombre debe dejar a su padre y a su madre, de nuevo volvió a Bereshit, y se debe aferrar o apegarse, ¿se acuerdan que lo expliqué esta mañana?, a su esposa para que los dos sean una sola carne. Ese es el compromiso conyugal del cual aquí en Mateo el manifiesto de Yeshua nos deja claro. No es un contrato legal que el Estado certifica con tu firma. Es, sí, pero es algo más. En la visión del Mesías, en nuestra visión mesiánica, el matrimonio es una promesa inquebrantable para que la presencia del Eterno pueda canalizarse para seguir beneficiando a este mundo, justamente rectificándolo, llevando que todo lo que tiende a la aflicción, al caos, vuelva a su normalidad. Por eso el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Justamente Yeshua está diciendo, recuerden, o se refiere a esto, la creación profunda de la intimidad matrimonial tiene que ver con lo sexual, en lo emocional, en lo físico. Sin embargo, todo eso se fundamenta en la intimidad espiritual. Y cuando no hay intimidad espiritual entre ambos, y sí, siempre va a haber un mal manejo de la parte emocional, de la parte física, genital. Por eso Yeshua dice lo que cada vez que yo celebro una boda digo, ¿no? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. O sea, no es Dios quien divorcia o separa, es el hombre el que lo separa. Pero el hombre que se calla, el hombre que
justamente no empatiza, que no humaniza al otro. Es un perfecto nosotros conyugal. Y en certeza de que esté presente más con la sumatoria de este gamaje de conocimiento les va a permitir a ellos no llegar a lo que hasta ahora justamente nunca llegaron. Es tan mal que hablemos de estas cosas. Yo dije que incómodo, pero necesario, ¿no? Es el Eterno el que une a dos personas y la fórmula es 1 más 1 igual 1. Y por eso el matrimonio es bueno. Y por eso buscando este final, para Yeshua toda la cuestión es una cuestión pastoral. Es decir, la calidad de la intimidad de unos cónyuges depende de que Dios esté pastoreando allí a través de un varón que estudiando la Torah se reconoce en sus imperfecciones como alguien que todavía necesita del otro, su ayuda idónea, el acompañamiento. No el reproche, no la reacción negativa en el sentido del enemigo. Cuando no está Dios, se entiende que a la larga la otra, especialmente la mujer, se convierte en la enemiga de ese varón que justamente no tiene a Dios pastoreando. Para Yeshua esta cuestión pastoral es que la relación matrimonial necesita de ese amante, que yo lo dije la semana pasada, que es su presencia entre ellos. Disponerse a dar y a recibir en forma mutua no es normal en las parejas hoy. Pero cuando uno se dispone a dar y a recibir en un feedback, lo matrimonial se vive en una riqueza que dura años, no por estar años casados. O sea, yo admiro siempre, en el caso de los López, van ya a sus 50 años y por lo que he ido hablando, ha habido lo que cualquier matrimonio ha habido, pero han sabido, incluso no teniendo a Cristo en esta presencia de discipulado, porque evidentemente Dios sí ha estado, han podido ir reconciliando todas sus diferencias para no tener 50 años de aguantarse juntos. Hoy, estando en Cristo, aún disfrutar 50 años con un tremendo gamaje del Espíritu Santo en medio de ellos. Y lo que hablo de ellos lo puedo hablar de otros. Es incómodo lo que hablamos, pero qué bueno es mirarnos en ejemplos, desde el confesarnos unos a otros en nuestras debilidades, desde el animarnos en nuestras fortalezas, porque ningún matrimonio cumple el ideal de la perfección, convengámoslo. O alguno va a levantar la mano diciendo, mi matrimonio es perfecto. Yo no, como me dijo el carpintero empresario no entiendo eso. 2 años nunca he discutido con la negra. Alguno va a decir que eso es así. Mentira. Algunos matrimonios alcanzan la profundidad de la intimidad, del amor, otros no. Pero aquí en este lugar se va logrando que la sanación se dé, porque las vidas destrozadas matrimoniales nuestras no es del matrimonio que configuramos, sino de los matrimonios que nos precedieron. Y no con esto voy a estar echándole la culpa a mi padre y a mi madre por mis falencias matrimoniales, no. Me voy a hacer responsable de que yo quizás debería meterme más en esto con ustedes. Porque hay matrimonios donde la sexualidad es fiel, pero la distancia emocional es espantosa. Hay matrimonios que sexualmente son maravillosos, pero la distancia de comunicarse lo sufren, las mujeres se animan a contarlo, es espantoso, no se conectan jamás. No sé qué hace mi marido con el dinero. No sé dónde puede estar mi marido. No, mi marido no me contó. No, mi esposo no me dijo. No sabía, pero si todo... No sabía. Es horrible todo eso. Cuidado con la alienación que este sistema nos lleva a que el amor líquido reemplace la intimidad de lo espiritual en nosotros. David hacia Laura es el lado derecho de la luz de Dios hacia el lado izquierdo, que en el medio permite que Dios se muestre misericordioso hacia todos los que nos rodean. Y por eso me animo a decir algo yo aquí, porque esta luna nueva la vamos, gracias a Dios, la van a cerrar de nuevo las mujeres con reuniones de proclamación. Y yo públicamente lo tengo que decir en reconocimiento de lo que me ha pasado en los años. Y si alguno quiere negarlo, levante la mano. Pero si hay una mujer que para mí, después de mi madre biológica, es un ejemplo como madre, en 2 aspectos, en lo biológico y en lo espiritual, se llama Laura Arco. Y por eso en este momento quiero remarcar que la alternativa más saludable, según Yeshua, según Moisés, según Yahvé, nunca va a ser el divorcio. La alternativa saludable es intentar siempre, ya que estamos juntos, estar más unidos. Generarnos como un nosotros conyugal, que es el don de Dios para nuestro tiempo. Porque lo que nos prometimos ante el Estado cuando nos casamos, en realidad nos lo prometimos desde corazón a corazón y estuviéramos en una iglesia o no, discipulado o no. Yahvé dijo, bueno,
yo voy a estar aquí. Terminemos, porque ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede lograr para que el matrimonio no fracase? Porque destruir un matrimonio, entendemos ya que es destruir algo creado por Yahvé, y destruir lo que ha creado Yahvé es estar contra Yahvé. Como verán, es incómodo, pero este tema es central, no es para nada periférico. No podemos a este tema tenerlo en forma periférica, porque allá, por haber hecho del amor algo tan líquido, el matrimonio es algo periférico que les resbala a tantos que quieren ser sordos y ciegos de que esto es realmente la causa de que el país esté mal. Nos asombramos de una pareja que traía 5 perros para poner las patitas en un acta matrimonial, pero tenemos un presidente que tiene a 5 perros invisibles de hijo y que no cree en el matrimonio y que odia a sus padres. Destruir el matrimonio es destruir los cimientos de toda la creación. Cuando Yahvé dijo, esto no es bueno, se hablaba de el hombre solo. No, la existencia solamente es cuando lo masculino y lo femenino hagan una alianza de amor conmigo y me permitan a mí funcionar. Entonces, si la civilización actual se está desmoronando, ya se dieron cuenta cómo enfrentarla. Con un evangelio donde de repente varones valientes se animan a confesar cualquier debilidad que los lleva a pecar en lo que sea, y lo hacen hacia su cónyuge o buscan una fuente de confesión, como de repente un corazón pastoral como el mío, de los pastores que hay acá, porque no podemos seguir guardando el pecado que destruye civilizaciones. El adulterio se ha normalizado, lo decía la semana pasada, pero hoy nosotros estamos aprendiendo a vivir. Y acá es cómo vamos a vivir. Y yo voy a darme, si me permiten, el lujo de 3 consejos. 3 porque había pensado 2, pero el tercero es con lo que dijo Nicolás. Y me hizo pensar en gente que está acá o en la transmisión en la situación de divorcio. Primer consejo, para todos, solteros, los que van a volver a empezar, los que pasaron por el divorcio o la separación. Anótenlo, por favor. No te cases con un terco. No te cases con un alma terca. No te cases con un tonto, para decirlo más en argentino. Solteros, solteras, jovencitas, jovencitos, no permitan la instancia de enamorarse a la ligera, de darle un beso al primero que le diga te amo, si ese tipo nada quiere hacer con la Torá y menos con la propuesta de llevar el yugo de Yeshua. A la hora de que alguien te hable de amor, examina los frutos de ese varón o mujer. Examina los frutos. Sus frutos hablan de qué tipo de árbol es. Y si es un árbol justo, sus frutos serán el fruto del Espíritu. Y eso es agradable comer. Segundo consejo de exhortación. Si ya estás casado, lucha por permanecer en la comunión con tu cónyuge. Cuando vengas a esta mesa, no pienses en la sangre que salió del cuerpo de Jesús. Pensá que Él es la cabeza de este cuerpo y memorizá si en la semana fuiste la cabeza de esa mujer que según el misterio es tu cuerpo. Destruyamos por favor con pasión todo lo que surge como debilidad en nuestro matrimonio. Cualquier desacuerdo que tienda a separarnos no tiene que seguir siendo fuerte. El desacuerdo tiene que ser encontrarse en un nuevo acuerdo. Dice Pablo, resuelvan eso antes que se ponga el sol. No permitan que la ira mal manejada de una rabieta matrimonial los lleve a que al otro día estén más enojados y las embajadas se cierran. Eso no es forma de vivir. Y si alguno se ha sentido identificado con todo esto, y si aquí hay gente que pasó por el divorcio justamente por el pecado de su cónyuge o porque ellos como cónyuge pecaron, lo que dijo aquel varón lo digo yo. El Señor es rápido, amplio en perdonar, hermano. El Señor es amplio en perdonar. Más alta que el cielo es su misericordia, más ancha que el mar es su misericordia. Solo hay que regresar y pedir perdón. Alguna vez alguien dijo, pero todo usted lo va a arreglar con perdón. Y sí, no tengo otra forma de arreglar sino arrepentirme. Aquí está hablando el novio cósmico. En ese momento un judío, un maestro, pero hoy es el novio cósmico. En las dimensiones donde él se mueve se lo conoce como nuestro novio. ¿Y sabe por qué habla de estas cosas tan incómodas? Porque nos quiere sin mancha y arruga. Porque el Señor viene pronto a buscar, no a una iglesia que dice, tengo a Cristo en mi corazón y cuando me muera me iré con Él. En el arrebatamiento me iré porque he recibido a Cristo en el corazón. Dejemos de esas basuras dogmáticas, opiniones que han entorpecido. En el arrebatamiento te vas a ir porque vas a ser visto y pesado en el tribunal si fuiste
alguien que a la Torá la practicó desde el corazón de la Torá, desde el ruaj de la Torá. Y lo primero que se va a mirar es cómo tu sexualidad fue manejada en esta vida. Eso no tiene que ver con salvación, tiene que ver con recompensas mileniales. Guardamos Shabbat porque creemos que seremos recompensados una vida de un estilo mayor. Gracias por el único amén que veo que ha sido edificado hoy aquí. A usted que está en el stream, perdón por tanta incomodidad que le he ocasionado. Si usted es parte de los que les gusta estar como detractores, de eso que siempre tienen algo que buscar, use su maldad para hablar de esto con todo lo que quiera, pero sepa que ya el juicio lo tiene de parte de aquel que con justicia me ha hecho hablar de esto tan justo, que es el amor de una pareja. Y si usted ha valorado esto que estoy hablando en esta asamblea, déjelo en un comentario, escríbanos. Y si es parte de los que justamente quiere hacer las cosas bien, anímese a unirse a este discipulado. No es mío, no es de esta gente. ¿Sabe qué? Es del que habla aquí. Y a ustedes, mientras ellos los despido, les pido que tomemos una decisión aquí en este momento. Y la decisión tiene que ver con pedir perdón. Primero, perdonarnos nosotros, que nos hemos maltratado, autoagredido cada vez que hemos caído en muchos pensamientos de lujuria y no hemos tenido ni la capacidad de hablarlo dentro de nosotros con aquel que en nosotros nos puede sostener para que esos pensamientos se desaparezcan y vos seas fuerte ante esa lucha. Pidamos perdón a nuestros cónyuges, pidamos perdón. El estar juntos por años, pero tan distantes en el diálogo, ya también ronda la inmoralidad espiritual. Y a la larga todo lo inmoral en el espíritu se convierte en inmoralidad sexual. Pedir perdón es parte del verdadero amor, porque justamente el perdón es la primera llave de un ministerio que se llama el Ministerio de la Reconciliación. Y aquí yo creo en eso. Puede terminar, hablo a los casados, con un buen encuentro de fiesta gloriosa en la cama, o como no, porque ya pedir perdón ya es una situación orgásmica, por decirlo en una metáfora, es una situación de éxtasis. Perdonarse, darse una oportunidad es una alegría incomparable. Él viene a buscar una iglesia que le pide perdón en estos tiempos, porque esa civilización se cayó, porque estos temas incómodos se dejaron de hablar desde hace más de 30 años. No sé, Esther, que llevas tiempos, o Mabel, si se hablaba hace 20 años en alguna... No. Los que llevan más tiempo, voy a aprovechar esto para orar. Primero este silencio. Respiramos profundo. Cada uno se conoce. Cada uno se conoce. No hay nada mejor, como lo leía hoy, que estar solo con uno mismo.